En el video de hoy veremos un procesador recién salido del horno de la mano de Intel. Estoy hablando del i5 11400F, dándonos otra CPU de gama media para evaluar. En este mismo video daremos una conclusión de qué tan bueno es este procesador, pasando por sus características principales y destacables. Igualmente su rendimiento tanto en tareas básicas como en los juegos. Y una comparación con otros procesadores. Pero antes de iniciar este video, no olvides de dejar tu like y suscribirte si te gusta este tipo de videos. Y saludar al nuevo integrante del setup. Estamos hablando de Levi Neon. Levi bonito o Levi chiquito, ya que es bastante chiquito, pero le da un plus al setup. Así que salúdenlo, guapo. Sin nada más que decir, comencemos con el video. Vayamos a la primera parte, que en este caso son las características. Este procesador viene asimilándose bastante si hablamos del mismo procesador pero de su generación pasada. Estoy hablando del i5 10400F, que por si acaso lo hemos visto en otro video por si quieren ir a verlo, que se lo estaré dejando por aquí arriba. Y además, para los que no sepan, en este video hablaremos muchísimo de la 10ª generación y 11ª generación. Así que para que ustedes vean un poquito de lo que estoy hablando, esto se puede identificar después del primer término que viene en el procesador de Intel, o sea, después de i3, i5, i7 y 9. Por ejemplo, en este caso tendremos un procesador de la 11ª generación, estoy hablando del i5 11400F. Mientras que en la 10ª generación podemos encontrar al i5 10400F, siendo en palabras su única diferencia que uno tiene un 10 para la 10ª y el otro tiene una palabra chistosa para la 11ª. O sea, un 11. Ahora volvamos a las características de los procesadores. El i5 11400F, como estuve mencionando, tiene bastantes características muy similares a su generación pasada, pero algunas nuevas que vamos a hablar en este video, las cuales veremos en unos minutitos. Esta CPU posee 6 núcleos y 12 hilos, algo bastante importante para determinar su rendimiento, que veremos un poquito más en el futuro, con una frecuencia básica de 2,6 GHz y una frecuencia turbo boost máxima de 4,4 GHz. La cual, a comparación a versiones anteriores, por lo menos esta frecuencia máxima es un poquito mejor, la verdad 0,1 GHz mejor, así que no hay muchísima diferencia en este caso. Con un caché de 12 MB, un TDP de 65 watts y un socket LGA 1200, entre otras características. Básicamente en estos aspectos se asemeja muchísimo a lo que era la generación pasada. Pero eso no es todo, que la verdad es que sí hubieron algunos cambios y están bastante buenos, ya que favorecen bastante a su rendimiento. Primero, la frecuencia máxima soportada ahora es mucho más alta. Si hablamos de la memoria RAM, llegando este procesador a soportar una frecuencia máxima de esta memoria RAM a 3200 MHz. A comparación de la generación pasada que solo soportaba 2666 MHz o en algunos casos podría llegar más a los 2933, pero de todas formas aumentó su soporte, por lo cual podemos ver un buen salto. Y bueno, aquí igual tenemos que tener en cuenta la frecuencia máxima soportada por la placa madre. Y hablando de estas, para la 11ª generación de socket LGA 1200, las motherboards compatibles con este procesador u otro de la misma generación que necesitarán sí o sí son la H510, B560, H570 y Z590. Estas son exclusivamente para la 11ª generación. Y en algunos casos pueden servir para algunos procesadores de la 10ª generación. Ahora, igualmente hay otras placas madres que son compatibles con una actualización de BIOS. Estoy hablando de la H470 y la Z490, que estas estaban dedicadas y salieron para la 10ª generación, pero con esta actualización es compatible y no deberíamos tener ningún problema. Ya teniendo en cuenta todos estos cambios que ha hecho Intel, ahora me gustaría destacar uno que a mi al parecer es uno de los más importantes. Y este viene siendo el cambio de la arquitectura. Desde hace muchísimos años, más específicamente de 2015, los procesadores de Intel ya venían con una arquitectura llamada Comet Lake, que en sencillas palabras estaba bien, pero para esta 10ª generación ya era muy repetitiva y anticuada. Por lo cual, para la 11ª generación, Intel incorporó una arquitectura un poco más actual. Estoy hablando más específicamente del 2018, que venía incorporado en procesadores pero en los notebooks. Ahora los colocó para la 11ª generación, que son procesadores de escritorio, como se conocen. Y estos son denominados como los Rocket Lake, que si lo comparamos a la arquitectura anterior, hay un aumento de rendimiento, más específicamente en IPC de un 19%, lo que es bastante. Por si acaso, el IPC no es como lo que conocemos como índices de precios al consumidor, por lo menos en hardware, ya que este significa instrucciones por ciclo, indicando la cantidad de instrucciones que un procesador ejecuta en un ciclo de reloj.
Básicamente, en otras palabras, es un indicador de rendimiento, dando mejores resultados de IPC con esta nueva arquitectura, alegrando bastante a los fans de Intel o a los consumidores de estos procesadores. Ahora, siguiendo con algunas características que tiene este procesador, pues no posee gráficos integrados, ya que tiene la letra F al final de su nombre, por lo cual, sí o sí, para que podamos ocupar un PC con este procesador, necesitaremos una gráfica dedicada, de estas gráficas grandes, más o menos con ventiladores y todo eso, para que nos dé video en el monitor, en nuestra pantalla. Si no, simplemente no dará. Ahora, igualmente existe un modelo llamado el i5 11400 que sí tiene gráficos integrados, que por cierto, este año mejoraron a comparación de las generaciones pasadas. Otra ganancia que nos dio Intel. Pero bueno, a comparación de su modelo sin gráficos integrados, pues la verdad no hay mucha diferencia, ya que el rendimiento es el mismo y las características son las mismas. Con la única diferencia que dijimos que este procesador trae unos gráficos integrados UHD 730, haciendo que su precio igual se vuelva un poquito mayor. Cabe recalcar que estos gráficos integrados no son muy buenos para jugar, por lo cual no los recomiendo para esta tarea, pero sí si lo vas a ocupar para tareas básicas, que vamos a ver en unos minutitos más. En precio, este procesador, según Intel, debería costar unos $157, que son aproximadamente unos 110.000 pesos chilenos, pero aquí en Chile lo podemos encontrar más por los $210, que son unos 150.000 pesos chilenos, por lo cual se vuelve un poco más caro de lo que dice Intel, pero dentro de lo que cabe está ahí. Igualmente, por lo menos por lo que vi en la generación pasada, pues los precios cuando salen están un poco más caros, pero mediante pasa el tiempo pues se vuelven un poquito más económicos. Y yo pienso que quizás en unas semanas este precio varíe, esté más económico, más barato, por lo menos aquí en Chile. Ya vimos un poco de lo que eran las características principales de este procesador, las cuales pues si quieren seguir viéndolas les dejaré algunos links en la descripción. Ahora veremos el rendimiento de este procesador, pero en tareas básicas, en lo cual podemos encontrar lo más básico como sería el trabajo virtual, la renderización tanto de videos como programas que se dediquen a esto, edición tanto musical, en imágenes, videos y entre muchísimas más que podemos encontrar en este caso. Igual hacer directos y esas cosas, que por si acaso estoy haciendo bastante directos por Twitch, así que vayan a seguirme, BenjaPS07, por si se quieren divertir un poquito. En este caso, gracias a este procesador y todas sus características, nos permite hacer estas tareas básicas de la mejor forma posible, entregando una muy buena calidad por su precio, bastante económico. Se podrá editar de una buena forma, se podrá producir, trabajar y hasta hacer directos sin ningún gran problema, dándonos este rendimiento muy pero muy bueno tanto por sus núcleos e hilos como las características que ya realizamos, arquitectura y más. Pero cuidado que igualmente para hacer estas tareas básicas necesitaremos dos aspectos importantes. Uno es una buena cantidad de memoria RAM, ya que estos trabajos igual dependen mucho de la memoria RAM, almacenamiento en el momento, por decirlo así. Así que mínimo 16 GB, 20 y algo, 30 y algo para estos trabajos de la mejor manera posible. E igualmente una buena refrigeración para que este procesador no llegue a temperaturas tan altas. Ahora, a comparación de otros procesadores, el i5 11400F en el momento que estoy grabando este video no tiene un montón de comparaciones con otros procesadores, ya que es bastante nuevo, pero en algunas que podemos ver, primero es superior a un procesador que ya hablamos, el i5 de 1400F, siendo este procesador un poco más barato al i5 de 11ª generación, pero en rendimiento hay bastante diferencia en algunos casos, y siendo que es de una generación a otra generación, pues la verdad encuentro yo que conviene más el i5 11400F en este caso. Ahora, otro procesador como el Ryzen 5 3600 de la mano de AMD, que tiene características bastante similares, pero en rendimiento en ámbitos tanto como mono y multinúcleo es inferior al i5 11400F. Hay que aclarar igualmente que en Chile el Ryzen 5 3600 es bastante más caro que el i5 11400F, por lo cual aquí conviene sí o sí ir por esta opción de Intel. Y es más, ya que vimos comparaciones quizá un poco más igualadas en características, veamos otro procesador quizá un poco más desigual con el de Intel, pero para que veamos su rendimiento, para que lo vean mucho mejor. Estoy hablando del Ryzen 5 5600X, en cual ya en características, como dijimos, es superior al i5. En mononúcleo, la verdad es que el Ryzen gana, pero no por muchísimo. Pero en multinúcleo, el Ryzen le da una paliza al Intel. Cabe recalcar que este procesador aquí en Chile cuesta el doble que el Intel, o sea ya cuesta unos 300.000 pesos chilenos aproximadamente. Por lo cual, por su diferencia en rendimiento, según yo, conviene más calidad-precio el i5. Así que podemos deducir gracias a todo esto que este procesador es una muy pero muy buena opción para estas tareas básicas en comparación a otros procesadores y en calidad
precio. Ya que vimos un poco de su rendimiento pues en tareas básicas, ahora vayamos quizás a una de las partes que más les gusta a ustedes: el rendimiento en los juegos de este procesador. En este caso estarán comparados dos procesadores igualmente, que ya hemos hablado, o sea, el i5 10400F y el Ryzen 5 5600X, y en medio, obviamente, como el título del video, el i5 11400F. Por si acaso este video no me pertenece, así que dejaré el link en la descripción por si igual quieren ir a verlo, su rendimiento completo y quizás ver algunas características o los componentes del computador que hizo este test, dándonos un rendimiento de este procesador buenísimo, siendo superior en todos los casos al i5 10400F, entre unos 5 a 10 FPS dependiendo del juego, en algunos casos más. Mientras que con el Ryzen 5 5600X la comparación está más inclinada para el Ryzen, ganando en la mayoría de juegos, pero en otros el i5 11400F da bastante la pelea y hasta en algunos casos puede ser un poquito superior, por lo cual podemos deducir igualmente que este procesador para los juegos está muy pero que muy bien, tanto por su calidad como su precio, ya que irá de maravilla en diversos juegos. Obviamente esto igual dependiendo de su tarjeta gráfica, ya que esta va a impactar más que el procesador. Y bueno, el i5 de 11ª generación pues le da una pelea a un procesador bastante caro, o sea, el doble de caro. En algunos juegos, quizás en otros es más desigual, pero oye, está súper bien. Ya teniendo todas estas deducciones, estos rendimientos, estas características, podemos concluir de que este procesador es muy pero muy bueno si hablamos tanto de tareas básicas como en los juegos, su rendimiento, ya que tiene muchísimos puntos a favor, siendo a mi al parecer y en comparación a otros procesadores, la CPU o el procesador rey en la actualidad de calidad-precio si estamos hablando específicamente de la gama media. Así que es una muy buena adquisición si lo quieren comprar. Es buenardo, buenardium, buenísimo, perfecto, hermoso y precioso. Así que bueno, si les ha gustado el video no olviden de dejar su like. Igualmente pueden seguirme en todas mis redes sociales que la tendrán aquí en la descripción. Suscríbanse si les gusta este tipo de contenido y comenten aquí en los comentarios cuál creen que es el mejor procesador si hablamos de calidad-precio. Esto puede ser en gama baja, gama media, gama alta, lo que ustedes quieran. Sin nada más que decir, como dije, espero que les hubiera gustado el video. Se despide BenjaPS07. Adiós.